Pues hace mucho tiempo, en una iglesia por allí, en el campo, invitaron a un pastor, a un predicador, para un culto especial. Y el hombre pues estaba predicando sobre las plagas de Egipto. Y estaba allí el hombre hablando de cada una de las plagas. Y pasó una hora, hora y media, y el hombre seguía predicando. Y se estaba repitiendo otra vez, volviendo al principio, y diciendo los mismos textos. Y claro, los hermanos ya viendo la hora, ¿no? Algunos hacían como... Y el hombre seguía inspirado, hablando, y seguía repitiéndose. Ya iba casi las 2 horas de predicación. Y algunos hermanos ya estaban que no podían más. Y de repente entró una rana a la iglesia. Y empezó a saltar. Y el hombre seguía hablando de las plagas, que si los piojos, que si el agua se convirtió en sangre, que si las moscas, que si no sé qué, que si las ranas. Y la rana se puso ahí en el medio, se le quedó mirando. Y ya iban 2 horas y cuarto, imagínate. Y la rana empezó a saltar hacia el púlpito. Cuac, cuac. Y la gente miraba a la rana y el predicador miraba a la rana y seguía hablando de las plagas y la rana se iba acercando y se iba acercando y se le queda ahí. Y se le queda mirando. Y entonces el predicador decía así de forma jocosa: hermanos, ¿qué nos querrá decir el Señor con esta rana que se ha puesto aquí? Y se levanta un hermano y dice: que dejes ir a su pueblo. Deja ir a su pueblo. Bueno, yo espero que no tenga que entrar una rana. Nos va a dar tiempo de ir a comer, eso sí. Bueno, hermanos, pues hoy estamos celebrando un culto especial porque hace más de 2000 años el Señor resucitó. Y por esa resurrección, hoy lo que hacemos aquí tiene sentido, porque de hecho la cruz y la resurrección de Cristo es lo que le da validez a todas las promesas de la Escritura. Gracias a la resurrección de Cristo, nosotros hoy podemos celebrar Semana Santa. Tiene sentido celebrar esta semana. Gracias a la resurrección de Cristo también podemos celebrar la Navidad, recordando que un día Cristo vino a la tierra para dar su vida por nosotros. Y la vida del creyente tiene sentido porque el Señor resucitó. Esto es lo que confirma sobre todo la deidad de Cristo, lo que Él dijo que era el Hijo de Dios, es lo que valida las Escrituras. Y yo quiero que me acompañéis al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículos 33 en adelante. La semana pasada estuve compartiendo sobre Lucas 23. Hoy ya aquí en este pasaje ya el Señor ha resucitado. Dice la Escritura, versículo 33 en adelante, unos discípulos que se estaban alejando de Jerusalén, desilusionados, empieza diciendo: levantándose en esa misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El Señor, dice la Escritura, se reveló a más de 500 personas cuando resucitó. Y en este caso a unos discípulos que iban de camino a Emaús, se les aparece, ellos lo reconocen y se vuelven inmediatamente a Jerusalén para compartírselo al resto de los discípulos. Entonces sigue diciendo el texto, versículo 36. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito:
Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara el evangelio en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Pues aquí en este texto encontramos, y en el resto de los evangelios, cuando ya se habla de la resurrección de Cristo, que el encuentro con algunos discípulos no resultó ser para ellos algo claro. De hecho, se nos dice que ellos dudaron, incluso mientras le adoraban, como dice en Mateo 28, le adoraban pero dudaban, ¿no? Y los otros evangelios también dicen que Jesús hasta les reprochó la incredulidad que ellos mostraron cuando le vieron, cuando habían escuchado a otros testigos que había resucitado. Todos conocemos la historia de Tomás, ¿no? El Señor se aparece a los discípulos, pero él no estaba en esa reunión, y luego cuando lo ven le dicen: hemos visto al Señor resucitado. Y él dice, ¿qué es lo que dice Tomás? Si no lo veo, no lo creo. Si no meto mi mano en su herida, en su llaga, pues no lo voy a creer. Y entonces el Señor se aparece y le dice: Tomás, aquí estoy. Y entonces él, asombrado, dice: Señor mío y Dios mío. Ah, porque me has visto, has creído. Pues bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos esos bienaventurados, porque no lo hemos visto, pero creemos por la fe que el Señor resucitó. Pero realmente la resurrección en aquel primer siglo fue algo difícil de creer, incluso para los primeros testigos, los primeros discípulos. Es que ver a Jesús como fue martirizado, como fue machacado, crucificado, y luego a los 3 días ver que estaba sano, completamente fuerte, pues claro, es algo complicado. Entonces no es de extrañar pues ver tanta incredulidad, incluso en aquellos que eran sus discípulos primarios. Ellos decían que pensaban que estaban viendo un espíritu, era algo también que se creía en esa época, pero Jesús no era eso. Él resucitó con un cuerpo glorificado de carne y hueso, como nos revelan las Escrituras. Ahora bien, la resurrección ha sido el blanco de los ataques del enemigo para debilitar el evangelio, porque como dije al principio, la resurrección de Cristo es la base del evangelio. Sin eso, todo lo que estamos haciendo no tendría realmente un sentido. Sin eso seríamos sino una religión más que vive pues para hacer el bien, pero nada más. Una filosofía más de vida, como las muchas que hay en el mundo, pero nada más. Si el Señor no hubiese resucitado. Por eso el enemigo intenta que la gente no crea en este hecho verídico y fundamental para la fe cristiana. De hecho, a Pablo le pasó en Atenas, porque no solo era para los judíos algo difícil de poder entender, sino también para los griegos, para los gentiles. Cuando Pablo estaba en Atenas predicando el evangelio y justo comienza a hablar de la resurrección, dice Hechos 17:32, cuando le oyeron sobre la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque claro, para el gentil, para el no judío, también era algo difícil de creer y difícil de aceptar. Porque para el griego, morir para volver de nuevo al mismo cuerpo era algo que mejor no. Porque todos nos conocemos, sabemos lo difícil que es vivir con nuestra naturaleza pecaminosa. Y para ellos era algo inaceptable, volver de nuevo a un cuerpo como el que tenemos ahora. No entendían realmente el mensaje completo. Pablo tuvo que trabajar mucho esto en las iglesias. Se tuvo que enfatizar en esta doctrina porque algunos dudaban de la resurrección y otros pensaban que eso mejor no. De hecho, Pablo le dice a los corintios en el capítulo 15, versículo 3 en adelante, le dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Notamos un énfasis del apóstol en sus cartas porque ve la necesidad, sobre todo en iglesias de miembros no judíos que no estaban tan relacionados con la resurrección, para poder enfatizar este hecho verídico e importante. Además, en aquella época había una
una filosofía que era muy peligrosa, que es el gnosticismo, y estaba haciendo mucho daño. El gnosticismo creo que fue la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva de los primeros siglos, y es una filosofía que hoy todavía sigue teniendo sus ramalazos, llamado de otra manera, pero con la misma esencia, que es dudar acerca de la necesidad de salvarse por la fe en Cristo. Esta filosofía, inspirada por Platón, está basada en dos falsas premisas que se oponen entre sí. Ellos dicen que, ellos hablan de que la materia y el espíritu chocan. El espíritu es bueno, pero la materia es mala, es decir, el cuerpo es malo. Entonces, resucitar no es algo lógico, porque para los filósofos griegos la muerte era una escapatoria. Escapar de este cuerpo con tantas debilidades, con tantas malas pasiones, tan complicado. Como yo sí, cuando me muera me voy a liberar realmente de todo este sufrimiento. Y pensar en el hecho de resucitar de nuevo en Cristo con un cuerpo, pues para ellos era algo difícil de aceptar. El gnosticismo viene de una palabra que significa conocer. Otra de las premisas que ellos tienen es que el ser humano se salva a través de un conocimiento mucho más elevado que se les da a unos pocos y no la fe en Jesucristo y en su obra. Entonces, este era uno de los problemas que tenía la iglesia primitiva. Uno de los problemas que también hoy en día nosotros tenemos cuando queremos predicar el evangelio de un Cristo real que murió y que además resucitó de entre los muertos. Entonces, para apaciguar un poco todas estas preocupaciones, por un lado, por hermanos que se sentían preocupados por sus familiares que habían fallecido, que no estaban muy seguros de volverlos a ver por la resurrección, y a estos otros que creían estas filosofías que chocaban directamente contra la doctrina, pues Pablo les tiene que decir en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42, dice: así también sucede con la resurrección de los muertos. Dice, se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Queriendo decir que no iba a ser un mismo cuerpo el que íbamos a tener con la resurrección. Luego el versículo 50 al 52 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Es una de las consecuencias de la resurrección de Cristo, que también nos da la promesa de resurrección, pero no con el mismo cuerpo, sino con uno transformado. Uno que no va a estar dañado por el pecado, donde no habrá tentación, donde no tendremos estas debilidades que sufrimos como humanos en este mundo, algo muy diferente, para estar en la eternidad con el Señor. Entonces, ya que nuestro destino eterno también depende de esta verdad, que es un acontecimiento histórico, es muy importante tenerlo claro, no dudar al respecto. Porque desde que ocurrió la resurrección, hay muchos que prefieren inventarse cualquier otra cosa antes que reconocer que Cristo resucitó y es el Salvador. Porque reconocerlo entonces implicaría reconocer que Él dijo lo que dijo ser, el Hijo de Dios, el único camino hacia el Padre, el único que puede perdonar y dar vida eterna. Y claro, los críticos prefieren fabricarse cualquier otra teoría para no tener que reconocer esto. Y en cuanto a la resurrección, hay líneas de evidencia que hacen irrefutable esta verdad. Está establecido y reconocido que Jesucristo fue públicamente crucificado en el primer siglo bajo Poncio Pilato, entregado por el Sanedrín judío. Esto, históricamente hablando, ha sido superado. Grandes historiadores no cristianos han reconocido este hecho que ocurrió en el primer siglo de la era cristiana. Uno de ellos, un judío llamado Fabio Josefo, historiador, reconoce lo que sucedió en aquel entonces, incluso llegando a añadir que los cristianos que predicaban esto eran capaces incluso de aceptar la muerte por no rechazarlo. Si él vio una convicción, una determinación que era difícil de entender.
porque muchos los acusaban de mentirosos, que era un engaño, pero estos estaban dispuestos a morir igualmente. Cornelio Tácito fue un político romano del siglo I que también en sus escritos reconoció la vida de Jesús y que el hecho de que había resucitado, algo que fue muy extraño, pero reconocía, siendo un romano, que su vida había sido extraordinaria porque hubieron eventos poderosos que manifestó mientras estuvo en Jerusalén, en Judá. Tenemos a Luciano de Samosata, es también un griego escritor del siglo II, a Maimónides, un gran estudioso de la Torá. Y así tenemos muchos historiadores que no eran cristianos, pero que reconocieron este hecho, que fue algo verdadero, histórico, que ocurrió, y lo extraordinario que fue la vida de Jesús, y sobre todo, la convicción que vieron en aquellos que eran capaces de morir, incluso en un teatro romano, devorado por leones, y no rechazaban lo que predicaba. Hay un tal llamado Plinio que escribió unas cartas para un emperador llamado Trajano en el siglo X. Decía, muchos cristianos podrían terminar su sufrimiento simplemente con renunciar a su fe, pero en vez de eso la mayoría optó por soportar el sufrimiento y proclamar la resurrección de Cristo de la muerte. Fue un impacto para aquellos primeros siglos de la vida de la época cristiana. Y aunque hoy en día lo que es el martirio, pues no se puede tomar como una demostración de la fe, porque hoy conocemos a los que se inmolan en nombre de su Dios, matando a otras personas. Pero hay una gran diferencia entre estos y aquellos primeros cristianos. Porque una persona que se atreve a inmolarse simplemente está depositando su fe en unas tradiciones que han sido dichas generación tras generación. Pero los primeros cristianos fueron testigos oculares, presenciales de lo que ocurrió. Si a ellos no les dijeron que esto había pasado, ellos lo vieron. Por lo tanto, mantenerse, incluso para morir, sabiendo que ellos lo vieron, sabiendo que si ellos saben que es una mentira, pues es algo que muestra que algo tuvo que ocurrir en verdad. El cambio que hubo en estos primeros cristianos, que eran testigos oculares. Los primeros mártires fueron la primera generación, aseguraban lo que habían visto. Estaban los apóstoles, que también sufrieron un cambio innegable. Antes de la resurrección, todos ellos salieron corriendo, se escondieron, estaban asustados, se dispersaron. Sin embargo, después de la resurrección, ellos valientemente salieron a la calle a proclamar a Jesucristo, a pesar de las amenazas, de las persecuciones y de todo el martirio que sufrieron ellos y los siguientes cristianos. Hubo un cambio drástico, un cambio radical en estos hombres que habían mostrado cobardía, pero que ahora eran capaces de morir por predicar a Jesucristo resucitado. Eso también es una evidencia. Algo tuvo que haber pasado, no es normal. Luego tenemos al apóstol Pablo, que era un violento perseguidor de la iglesia. Violento. Él sentía satisfacción enviando a la muerte a los cristianos, pero un día tuvo un encuentro con Jesús, con el Cristo resucitado, y su vida cambió. Y de ser un perseguidor se convirtió en el mayor defensor de la fe cristiana. Otra evidencia de que algo real ocurrió. Todos los que profesaron ser testigos oculares habrían estado conscientes de que ellos realmente, si fuese una mentira, no hubiesen mantenido esa determinación a pesar de los sufrimientos que sufrieron, sobre todo en el primer siglo, cuando a Nerón se le ocurrió incendiar Roma en el 64 y culpó a los cristianos. Los cristianos del primer siglo fueron realmente masacrados y sin embargo se mantuvieron firmes en su fe. Otra evidencia que puede pasar desapercibida en cuanto a la resurrección de Cristo es el testimonio que dieron las mujeres que fueron las primeras que vieron a Jesús. ¿Por qué digo que puede pasar desapercibido? Porque esto es algo inusual, es muy extraño, puesto que en las culturas antiguas, tanto en el judaísmo como en el Imperio Romano, las mujeres eran severamente discriminadas, ocupaban un rango muy inferior en la escala social.
Por lo tanto, el testimonio de las mujeres era considerado inválido, era tan despreciado que ni siquiera las llamaban para un juicio, para servir de testigos. No servían como testigos porque no eran consideradas que su idea pudiese ser real. Entonces el hecho de que si alguien o un grupo hubiese querido engañar, hacer un montaje de la resurrección de Cristo, no hubiese elegido a mujeres como las primeras testigos en reconocer a Jesucristo como resucitado. Porque si yo quiero montar una buena coartada, pues busco algo que realmente pueda beneficiar esa coartada, y no hubiese utilizado a las mujeres como las primeras testigos. Por lo tanto, esto habla de la transparencia de la Escritura, al mostrar que fueron las mujeres las primeras, ¿no? Al hablar de que las mujeres le dieron testimonio a los hombres, habla, aunque para los otros los hombres sea algo embarazoso, y no porque la mujer sea inferior, pero en aquel tiempo, en aquella cultura lo era. Pero el Señor quiso ser transparente y mostrar que ellas fueron las primeras. Tomando en cuenta esto, entonces, ¿por qué utilizar a las mujeres? Porque es una evidencia más de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante, ¿no?, la resurrección de Cristo? Estamos viendo evidencias de este hecho que es la base fundamental de nuestra fe. Es importante la resurrección porque si no hubiese ocurrido, entonces inútil sería nuestra fe. Y Pablo se lo repite en el capítulo 15 a los hermanos de Corinto. Capítulo 15, versículo 12. Les dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, porque era el mensaje que constantemente se hablaba, dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No, la misma iglesia sufría de esas dudas, ¿no? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, inútil es entonces nuestra predicación. Inútil es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pablo estaba aquí razonando con la iglesia, diciéndoles todo lo que sería el hecho de que Cristo no hubiese resucitado. Nuestra fe sería inútil. Predicar a Jesucristo sería absurdo. Todos los testigos y los predicadores de la resurrección entonces son unos mentirosos. Nadie estaría rescatado por el pecado. Todos los creyentes que murieron en el pasado estarían perdidos y los cristianos serían personas dignas de lástima. Es lo que está queriendo decir Pablo. Por lo tanto, sin resurrección, el sepulcro de Cristo sería la tumba de todas nuestras esperanzas. Entonces, la resurrección de Cristo es nuestra garantía de que un día también resucitaremos para la vida eterna. Que la muerte no es el final, sino el medio para encontrarnos con nuestro Creador. Es importante porque testifica del inmenso poder de Dios, que es el creador de la vida, que Él tiene la soberanía sobre la vida. Por lo tanto, Él la puede dar, la puede quitar, y muestra el poder de Dios resucitando a su Hijo. Es importante porque además demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor, que fue suficiente, que el pago que hizo por nuestros pecados fue suficiente. La resurrección hace posible nuestra salvación, como le dice Pablo a los romanos en el capítulo 4. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces sería una evidencia de que Dios no estaba satisfecho por nuestros pecados. Pero la resurrección es declarando al Padre diciendo: suficiente, es completo, no hace falta nada más para que podamos ser salvos, sino a través de la fe en Jesucristo. La resurrección es la prueba de que todo lo que dijo Jesús es verdad.
Como dice Pablo también en Romanos capítulo 1, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios, el Padre, no resucitaría a un mentiroso, a un engañador. Por eso Cristo resucitó, porque era verdad lo que Él dijo sobre Él mismo. La resurrección además le ha otorgado todo el poder a nuestro Salvador. En Mateo 28 dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Además de esto, la resurrección es el inicio de la exaltación de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice que Él, el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La resurrección de Cristo le dio la autoridad sobre todo, para que también nosotros en Él podamos hacer su obra. Entonces la resurrección de Jesucristo es importante también porque nos abre las puertas a todas las promesas del Padre. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las demás cosas? La resurrección de Cristo nos permite poder vivir las promesas de Dios. Y la mayor de todas sus bendiciones es poder entrar en el lugar más santo del universo, que es la presencia de Dios. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La resurrección de Cristo nos permite entrar a la presencia del Padre, porque esa resurrección fue un sacrificio aceptado y completo por Dios para poder ser justificados y poder vivir con Él. La resurrección además trajo la derrota completa y total del diablo en todos sus aspectos. Como dice Colosenses 2, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a las autoridades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Todo esto es la verdad de la resurrección de Cristo, la importancia que tiene para nosotros, la importancia que es que Cristo haya resucitado. Así que como conclusión, hermano, Jesús resucitó. Somos una evidencia, estamos aquí por eso, porque el Señor cambió nuestras vidas. No fue un cuento que escuchamos una vez cuando éramos niños, sino que ha sido real. Y por eso seguimos perseverando en sus caminos. Por lo tanto, estamos redimidos, rescatados del pecado. Nuestra predicación y nuestra fe no es inútil. No somos falsos testigos de Dios. Nuestros familiares en Cristo les volveremos a ver. Y no somos dignos de lástima. Más bien tenemos toda autoridad y el poder para hacer la obra de Dios. Y sobre todo, tenemos acceso y tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, a la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar esta parte dando gracias, porque no solo fue el hecho de dar su vida por nosotros, que ya es mucho, sino el haber resucitado. Y por eso los domingos como este, nosotros, las iglesias de Cristo en el mundo, lo recuerdan, y lo recuerdan con gozo, con orgullo, con esperanza. Entonces, vamos a orar y ya luego el grupo de alabanza y Sara nos despide. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias por tu iglesia, Señor, que es el fruto de la obra de Cristo.
Gracias por su vida, por su sacrificio, por su valor, Señor, de entregarse por los pecadores, por nosotros, para darnos la oportunidad de reconciliarnos contigo. Padre, gracias, porque estaba en tus planes, aún antes de la formación del mundo, el rescatarnos para que estuviésemos contigo. Y te damos las gracias por la resurrección de Cristo, porque Él, Señor, Él tiene el poder de poner su vida y de volverla a tomar. Y con esa resurrección venció a nuestro enemigo, venció el poder del pecado, venció la muerte, para darnos la esperanza de la vida eterna, para darnos la esperanza de ser luz y sal en este mundo, para ayudarnos, Señor, a vivir una vida que valiese la pena, para que nuestras obras no fuesen, Señor, inmundas o no fuesen, Señor, inútiles, sino que realmente pudiésemos hacer algo que te honrase a ti y bendijese al mundo. Gracias, Señor. Queremos honrarte, queremos reconocerte y queremos, Señor, proclamar que tú eres grande, Señor, que no hay nadie como tú, que tú eres el Todopoderoso. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Jesús, por ser nuestro amigo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén.